Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Cristo Jesús y Salvador, paz a vosotros. Agradecemos a nuestro Dios en este día, en esta tarde, por esta hermosa bendición que nos ha dado de poder compartir, de poder expresar esta palabra con todos y cada uno de ustedes. Les pido por favor que tomen su asiento. Y en esta tarde, mis hermanos, creo que la mayoría de ustedes ya tal vez han visto el título de este tema. Y si no lo han visto, mis hermanos, el título del tema que quiero hoy compartir con ustedes le he titulado El enemigo no descansa. Y vamos a estudiar, mis hermanos, este tema que pienso yo que es algo común en nuestra vida literal, tanto como en nuestra vida espiritual, claro, siempre y cuando permitamos eso. El enemigo, mis hermanos, está entre nosotros y tiene un trabajo, así como también nosotros como hijos de Dios tenemos un trabajo, así el enemigo tiene un trabajo y vamos a estudiar, vamos a aprender de su trabajo, vamos a aprender, mis hermanos, de estas señales para así mantenernos lejos lo más posible que podamos. Quiero empezar con un verso en el libro de Apocalipsis, mis hermanos. En el libro de las Revelaciones, en su capítulo 12, versos 3 y 4, y posteriormente el verso 9. Si ya estamos ahí, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, verso 3, dice así: Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. En la parte que quiero que nos enfoquemos nosotros, mis hermanos, es en el verso 4, que estamos hablando de este enemigo, el cual nos vamos a dar cuenta en unos versos más, que igual muchos de ustedes ya lo saben, ya saben quién es este enemigo, pero tengamos en cuenta que este enemigo es astuto, que este enemigo es persuasivo, que no es un enemigo cualquiera, no es una persona, no es alguien que tal vez veamos afuera a diario. Es un ser que realmente es inteligente y su trabajo de él es hacerte caer en la trampa, y lo va a hacer sí o sí, lo va a lograr sí o sí. Es tan persuasivo, mis hermanos, que al principio del verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de las estrellas del cielo. Vamos a ver a qué se refiere, solo para corroborar un poquito, para no nosotros mismos caer en el error. ¿A qué se refiere las estrellas del cielo? Esta tercera parte de las estrellas del cielo, ¿a qué se refiere? Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en su verso 1, en el capítulo 1, verso 20, dice de esta manera, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y vamos a detenernos ahí, mis hermanos, solo para ver qué eran estas estrellas que con la cola este dragón arrastraba. Y en sí son todos los ángeles que él pudo persuadir, que él pudo parar y decir: ¿saben qué? Esto está malo, vámonos por aquí. Y él tuvo la inteligencia, la astucia, para así de igual manera decirle y llevarse a todos esos ángeles con él que vienen a ser demonios en la tierra. Vamos a leer en el verso 9, dice en el capítulo 12, en el verso 9. Dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
mis hermanos. Este es el enemigo que no va a descansar hasta verte caer. Este es el enemigo quien fue lanzado en la tierra, mis hermanos, y desde ese momento engaña a todos, trata de engañar a todos y cada uno de ustedes, engaña a la gente allá afuera, y este es el principal motivo, esa es la meta de él, engañarte y hacerte caer en el error. Él te va a hacer pensar, te va a hacer las cosas, te va a hacer ver las cosas de una manera engañosa para turbar tu mente. Es ahí en donde él va a empezar, en la mente. La mente, mis hermanos, es una de las maravillas que nuestro Dios creó en nosotros. De ahí puede venir todo pensamiento bueno y de ahí también viene todo pensamiento malo. Y Él apuntará a tu debilidad, Él te estudiará, va a ver cuál es tu punto más débil y es ahí donde va a querer atacarte, es ahí donde va a querer intrometerse para hacerte caer. Quiero tocar un ejemplo, mis hermanos, no me quiero meter mucho en el tema, pero la ansiedad en estos días ha sido mucha gente padece de eso, miles de personas allá afuera padecen de eso. Quiero atreverme a decir que tal vez algunos de nosotros hemos padecido de eso, mis hermanos, y en realidad es una enfermedad, si le podemos llamar así, un poco fea. En lo personal, yo he pasado, no necesariamente yo, pero hemos vivido con mi esposa algo similar. Años atrás ella sufría de ansiedad, pero sufría de ello hasta el grado de que su mente le hacía pensar de que su respiración se cortaba, que ella no podía respirar y se sentía espantada. Tanto era este problema, tan grande era el problema, que hasta cierto punto se llegó a proyectar en nuestro pequeñito. Pero realmente en nuestros días no es mucho la enfermedad, mis hermanos, no es mucho realmente la enfermedad misma, sino que esta preocupación, este exceso de preocupación, lo llevamos hasta un punto en donde realmente creemos nosotros que no hay otra salida. Realmente lo vemos en el mundo en el que vivimos, en estos tiempos precisamente, desde que empezó todo esto, desde que empezó la pandemia, el virus, todo relacionado. La gente se espantaba, la gente decía, ¿qué voy a hacer ahora? Se está hablando de que del otro lado del mundo viene un virus. A principios de febrero se vieron los primeros casos aquí en Estados Unidos y la gente inmediatamente corrió y empezó a preguntarse tal vez de su dinero. Empezó, mis hermanos, a comprar cosas que realmente no necesitan. Se espantó y no me quiero atrever a decir de que algunos de nosotros tal vez caímos en ese error, pero pueda que sí. Pero si analizamos detenidamente, la preocupación no es el problema. El problema es cuando dejamos que la preocupación realmente tome nuestro ser, se apodere de nosotros y nosotros perdamos la confianza que tenemos en nuestro Dios. Ponemos en duda esa fe que tenemos en nuestro Dios y ahí es donde caemos en el error. Ahí es donde es el verdadero error, mis hermanos. Nos pasa como le pasaba al pueblo de Israel, al pueblo de nuestro Dios en tiempos de los jueces. Jueces en su capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1. Esta es una historia que narra, de hecho lo vimos cuando estudiamos la escuela que trataba de los jueces. Narra la historia de que Jehová, nuestro Dios, el pueblo clamaba
y Jehová los liberaba y otra vez el pueblo volvía a caer en el mismo error y otra vez clamaban a Dios y otra vez en el mismo error. Si estamos ahí, el libro de los Jueces en su capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1, quiero tocar toda la historia, quiero hasta el verso 16. Si estamos ahí, dice de la siguiente manera: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Verso 4, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Entonces, la historia nos dice de que el pueblo de Dios hace lo malo y nuestro Dios los entrega por su rebeldía, pero llega un punto en donde el pueblo mismo se da cuenta de su error, se cansa y dice: no, pues, Señor, sálvanos otra vez. Vamos a seguir leyendo en el verso 7. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de ti, de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido mi voz. De igual manera pasa en nuestro tiempo. Sábado tras sábado, viernes tras viernes se nos da un mensaje. ¿Y qué hacemos? Saliendo tal vez el sábado en la tarde, el viernes en la tarde, se nos olvida este mismo mensaje que hemos recibido y caemos nuevamente en el error. Verso 11 dice: Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Verso 12: Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y me quiero atrever a decir, mis hermanos, a pensar que esta misma respuesta que Gedeón le dio a nuestro Dios, tal vez, no sé si le habrá pasado a usted, pero a mí me pasó, no que yo haya respondido así, ¿verdad? Pero el año pasado, por causa de la enfermedad, nosotros nos enfermamos, mi esposa y yo, toda mi familia, pero quiero llegar a pensar, ojalá y no, de que varios de nosotros tal vez respondimos de esta manera, como respondió Gedeón de principio: si realmente Jehová es con nosotros, ¿por qué es que el mundo está infestado con esta plaga? ¿Por qué es que hay muchos hermanos que ya no están con nosotros? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo el verso 14, dice: Y mirándole Jehová, díjole: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15: Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Otra vez le dice Jehová: Vete, que yo soy contigo.
la fuerza que tú vas a tener te la voy a dar yo. ¿Y qué respondió Gedeón? Puso una excusa, y nos pasa a nosotros tal vez, usted mi hermano que es bueno para las palabras y usted es bueno para ir a evangelizar, vaya, evangelice porque nuestro Dios es con usted, pero duda de usted mismo y usted cae en el error, mi hermano. El verso 16 dice de esta manera: y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre. Entonces, en nuestros tiempos actuamos a veces como Gedeón, mis hermanos. A veces tomamos ese papel que muchas de las veces se nos hace más fácil simplemente decir no y voltearnos para un lado a que lo haga el otro. Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo hacer. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que usted piense, que tú pienses. Él se mete dentro de ti y te hace dudar de ti mismo. Te hace hacerte preguntas como: ¿quién soy yo para servir a mi Dios? ¿Quién soy yo para ir y pararme frente de una multitud y hablarle estas palabras? Dudamos de nosotros mismos, pero lo más triste, mis hermanos, es que dudamos del poder de nuestro Dios. El enemigo se va a burlar de ti. Se va a burlar de ti. Lo que más coraje le da al enemigo es que tu vida esté siendo reconstruida por el Espíritu Santo. Lo que más coraje le da al enemigo es que ustedes y yo estemos en este momento aprendiendo y hablando de la palabra de nuestro Dios y no estando allá afuera como en un momento lo estuvimos, al menos en lo personal. Esto es lo que le da coraje al enemigo y se va a burlar de ti. Nehemías en su capítulo 4, Nehemías en su capítulo 4, verso 1. Por medio de esta historia, mis hermanos, podemos ver cómo por medio de las personas vienen las burlas, por medio de tal vez tu pasado, mi pasado en lo personal, y es donde la mente empieza a adelantarse y empieza a pensar todas las cosas que realmente no son, y no es así. Vamos a leer ahí en Nehemías en su capítulo 4, verso 1. La historia narra de que después de que los muros de Jerusalén fueron destruidas, Nehemías pidió permiso al rey para que él fuera a Jerusalén y él viera todo lo que estaba pasando. Capítulo 4, verso 1, si estamos ahí, dice de la siguiente manera: y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiera una zorra, derribará su muro de piedra. Entonces Nehemías juntó varios de los judíos que estaban presentes ahí y los convenció de que empezaran a reparar estos muros. Pero ¿qué pasa? Llega cierto personaje llamado Sanballat y se burla de ellos. ¿Qué hacen estos débiles? Se dice mucho que una agresión verbal duele mucho más que una agresión física.
Imagínese si usted está tratando de hacer algo que le conviene a usted, que tal vez sea para la iglesia, y viene alguien y se burla de usted. En la versión Dios habla hoy, dice, de esta manera dice, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? Entonces las palabras de esta persona fueron realmente fuertes, el tono de burla que él usaba fue realmente muy fuerte, mis hermanos, en donde tal vez los que estaban ahí, o tal vez no, vamos a ver más adelante, se les quedó eso en la mente. El verso 4, entonces Nehemías ora a nuestro Dios, dice de esta manera, verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Después de eso seguían construyendo el muro. Verso 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, y encolerizáronse mucho. Verso 8, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces este personaje no dejaban que Nehemías y los judíos trabajaran en paz. En todo momento los acusaban, ellos querían seguir con la obra de construir el muro, pero no les dejaban, querían atentar contra ellos. Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Por tanto ataque, por tanta agresión verbal, ¿qué es lo que hicieron ellos? Por tanta burla que les hacían, dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios. Pero ¿es todo lo que hicieron ellos? No fue todo lo que hicieron ellos. Aparte de orar a nuestro Dios, ellos tomaron acción y se prepararon. Y realmente, cuando nosotros pasemos por ciertas situaciones, es un ejemplo muy bueno que tal vez debamos seguir. Vamos a seguir leyendo en el verso 11. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Tanto querían ellos detener esta obra que hasta matarlos querían. Verso 12. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Después de Nehemías haber orado, agarraron y por todo el muro ellos se esparcieron, y en ciertas partes del muro se pusieron un grupo, en otro grupo, y en otro grupo, porque ellos sabían que Dios era con ellos, pero también tenían que estar preparados ellos mismos. Así nosotros, pueden llegar a burlarse de nosotros, pueden llegar a decirnos cualquier cosa, pero estando en oración constante y claro, actuando, estaremos bien, mis hermanos. El resto de la historia sigue narrando cómo ellos siguen construyendo, y básicamente que nuestro Dios los cuidaba, y ya el Sanballat y todos ellos ya los dejaron prácticamente seguir con la obra. Y
esto es lo que el enemigo quiere que tú pienses, es lo que te quiere hacer pensar que no eres suficiente, que no eres tú merecedor de la gracia de nuestro Dios. Por medio de las personas, como vimos en la historia, esta persona se burlaba y los acosaba y les decía de tantas cosas. Hace un tiempo atrás, mis hermanos, yo pasé por algo un poco similar a esto. Yo decía entre mí, por la manera de que yo vivía en el pasado, por la persona que yo fui, yo no me merecía servir a Dios, no me merecía ser llamado hijo de Dios. Pero es lo que el diablo quiere, para que así poco a poco tú te vayas alejando de Dios y no puedas hacer su voluntad. Y cuando pase eso, el enemigo va a apuntar a tus debilidades y te va a decir aquí y aquí y aquí. Y no tiene nada de malo que tú reconozcas en donde eres débil, pero también reconoce que en tu debilidad y en tu fuerza el poder de Dios es contigo. Confía en Dios. Segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 12, en su verso 9, vamos a ver el consejo en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 12. Capítulo 12, verso 9, si ya estamos ahí, dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. El poder de nuestro Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, primer libro de Juan, en su capítulo 4, verso 4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. El que en nosotros está, siempre y cuando nosotros vivamos en el Espíritu, es mucho mayor que nuestro enemigo. Filipenses, en el capítulo 4, vamos a ver, es un verso muy conocido por todos ustedes, el 13, pero quiero que veamos desde el 12. Filipenses 4, 12 y 13. Dice de esta manera: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu fuerza Cristo está contigo, en tu debilidad el poder de nuestro Dios está con todos y cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes un ejemplo. Yo le he puesto el ejemplo de los reciclables. Me imagino que la mayoría de nosotros, depende de donde vivamos, en nuestros hogares tenemos dos botes de basura. Un bote de basura donde se va toda la basura, bueno, dos botes, un bote de basura donde se va toda la basura y el otro bote donde se van todos los reciclables. Nosotros llegamos a ser como esos botes reciclables. Primero, esos botes se tiran. Hay botes de todo tipo, botes rotos, botes sucios, botes aplastados, y esos botes son llevados a una planta y son procesados para que después de esos botes sucios y viejos hagan botes nuevos y botes diferentes. Dios, nuestro Dios, toma lo más roto, toma lo más doblado, lo más sucio y lo convierte
en algo nuevo, y es donde trabaja el Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas y empieza a hacer esos cambios poco a poco, no de la noche a la mañana, sino poco a poco. Hace un par de años atrás mi esposa me platicaba de que ella en cierta ocasión tuvo una plática con una persona, y cierta persona le platicaba acerca de mí y le decía que ella no podía creer el cambio que ella ha visto en mí. El cambio, estamos prácticamente hablando de cuando yo estaba muchacho, entre los 12 a 16, 17 años. Ella se lo platicaba a ella, pero no en tono como de estoy orgulloso de él, no, sino como en tono de burla, como diciéndose, pues, fíjate dónde estaba él y ahora qué está haciendo, ¿no? Entonces, hablando con mi esposa, yo le decía que acerca de lo que le decía a la persona, yo le decía que no es por mí, no fueron los méritos míos que me llevó a hacer ese cambio en mi vida, sino que fue la gracia y el poder y la bendición de nuestro Dios. Primera de Corintios, en su capítulo 1, en su verso 28, la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 1, verso 28, si ya estamos ahí, dice de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. El que se enorgullezca, que se enorgullezca por la gracia de nuestro Dios, porque por la gracia de Dios fui alcanzado yo, fue alcanzado usted, estamos siendo alcanzados y seremos alcanzados. Vamos a ver en el primer libro de Pedro, la primera epístola de San Pedro, en su capítulo 5, verso 5, dice de la siguiente manera: igualmente mancebos sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo. Verso 7: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verso 8: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devore. Vamos a seguir leyendo el verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidos en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Verso 10: mas el Dios de toda la gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. El enemigo te va a atacar, se va a burlar de ti, y nuestro Dios permitirá esa tribulación. La permitirá
pero Él en todo momento va a estar contigo. No se va a ir de tu lado, pero tienes tú que no dudar, tienes tú que mantenerte firme, tienes tú que mantener esa fe que has tenido hasta el día de hoy para que no caigas en el error. Vamos a ver en Efesios, en su capítulo 6, en Efesios en su capítulo 6, desde el verso 10, versos 10 al 13, dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. El consejo que se te da es de que no importa la tribulación, no importa si sea virus o no, no sea cual sea el problema, si tu ansiedad lo quiere hacer grande, despreocúpate de eso. Dios está contigo, pero tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte en tu postura y no salirte de ahí. Tú solo no podrás vencer a este enemigo que no descansa, porque esa es la tarea de él, de trabajar y trabajar y trabajar arduamente para verte caer y para que no hagas la voluntad de Dios. Necesitas de esta armadura, necesitas depositar toda tu fe, y toda tu confianza en el Dios Todopoderoso, porque Él no va a descansar hasta verte alejarte de Dios. Quiero compartir con ustedes una reflexión, mis hermanos, que encontré, y en esta reflexión habla un poco de la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios y en todo momento recordar que para Él no hay nada imposible. Dice de esta manera: el título de la reflexión es "Depende de quién son las manos". Una pelota de básquetbol en mis manos vale $19. En las manos de Michael Jordan vale $33 millones. Depende de quién son las manos. Una pelota de béisbol en mis manos vale $6. En las manos de Sammy Sosa vale $19 millones. Depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a una fiera salvaje, pero esa misma vara en las manos de Moisés hará que las aguas del mar se separen. Depende de quién son las manos. Una onda en mis manos es tan solo un juguete. En las manos de David es un arma potente. Depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos serán suficientes para construir una silla. En las manos de Jesucristo traerá salvación al mundo entero. Depende de quién son las manos. Como podrás ver, depende de quién son las manos. Así que coloca tus aflicciones, coloca tus preocupaciones, tus temores, tus anhelos, tus sueños, tu familia, todas tus relaciones personales en las manos de Dios, porque recuerda de quién son las manos. El enemigo te va a atacar en la mente, el enemigo se va a burlar de ti,
cuando Él vea que el Espíritu Santo está obrando en ti y Él no va a descansar y está entre nosotros. Así que ponte tú en las manos de nuestro Dios. Mis hermanos, este ha sido el mensaje del día de hoy. Que nuestro Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.